Bienvenido a los webinarios de Medical Expo. Este es el punto de encuentro donde la innovación en tecnología médica y el conocimiento especializado se unen para impulsar tu desarrollo profesional. En Medical Expo, nos dedicamos a proporcionarte las herramientas y la información más avanzada en el campo de la tecnología médica. Nuestros webinarios están diseñados para ofrecerte un aprendizaje profundo y práctico, guiado por expertos líderes en la industria de la salud. Síguenos en nuestras redes sociales para estar siempre informado sobre nuestras próximas sesiones y oportunidades de aprendizaje. Únete a nosotros y potencia tu conocimiento y habilidades en tecnología médica. Buenos días a todas y a todos. Es un privilegio para ANAPS Medical Expo e INEFAM tenerlos presentes en este conversatorio, que sin duda es uno de los temas que nos ocupa y nos preocupa en este momento en toda la industria. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les damos la bienvenida y los dejo con nuestros anfitriones, el director general de Medical Expo, Carlos Salazar Gaitán, y el director general de INEFAM, Enrique Martínez. Adelante, por favor. Muy buenos días, el gusto de saludarles con la oportunidad de que estemos en este conversatorio. Me parece un tema muy relevante. Acabamos ya de tener cambio de poder y hay una serie de expectativas importantes por una serie de reformas que se han ocurrido, que modifican de forma fundamental nuestra Constitución y, por supuesto, lo que podría ser el Poder Judicial junto con otros cambios que son relevantes. Sean ustedes bienvenidos y, mi estimado Carlos, gusto en saludarte. Platícanos cómo estás hoy. Estamos gustosos de tener a tremendas personalidades. Igualmente, me uno por ahí a esta alegría de poder reunir de nuevo a la industria de dispositivos médicos con la industria farmacéutica. Es un honor poder ser anfitrión de este evento que para nosotros representa no nada más poder aclarar temas, incertidumbres a través de grandes expertos, sino también la unión de dos industrias sumamente importantes en el sector económico y, por supuesto, en el sector de la salud. Y bueno, agradecerles principalmente a nuestros ponentes expertos por darse el tiempo, por dedicar a través de su experiencia a compartirnos sus perspectivas, sus expectativas a través de esta reforma. Y por supuesto, a todos los invitados por hacer que esta industria, tanto la de dispositivos médicos como la farmacéutica, cada vez vaya mucho más orientada a un sistema más organizado, a un sistema vinculado entre nosotros, entre el sector privado, para, por supuesto, hacer alianzas y lograr que sigan las industrias tanto a nivel nacional como internacional creciendo. Bien, para mí es importante manifestar alguna introducción, Enrique. Me gustaría hablar un poco de la industria de dispositivos médicos y tal vez que tú nos platiques un poco de lo que está, de la incertidumbre, las inquietudes que estás observando en la industria farmacéutica, pero si bien como hay participantes de ambas industrias, me gustaría dar un breve brief de lo que está pasando con la industria de dispositivos médicos. Nuestra industria es uno de los sectores actualmente más dinámicos y crecientes dentro del ámbito de la salud a nivel mundial. Actualmente tiene un valor superior a los 500,000 millones de dólares y se espera que para el 2029 alcance un nivel superior a los 718,000 millones de dólares. Esto significa tener un KGR aproximado al 5.5%. Para esto, México es uno de los jugadores más importantes en la industria, tanto a nivel regional como a nivel mundial. Principalmente, ustedes lo saben, su ubicación geográfica y cercanía con el principal consumidor de dispositivos médicos en el mundo, que es el mercado estadounidense, y que, por supuesto, los tratados como el TIME que tenemos con Estados Unidos y Canadá han impulsado su capacidad de producción y exportación de dispositivos médicos, principalmente al mercado estadounidense. Se estima que para los próximos 5 años, si las condiciones de inversión extranjera persisten, lográramos alcanzar el 5º lugar en exportaciones a nivel mundial. Un dato contundente que pondría, por supuesto, a México en un lugar pues muy privilegiado dentro de la industria de la salud. El contexto actual de la reforma judicial en México genera
incertidumbre sobre el impacto que este pudiera tener en la industria. Podría afectar la incertidumbre o los pensamientos que tienen los inversionistas en temas claves como la regulación, el acceso a nuevas tecnologías, la protección de la propiedad privada y propiedad intelectual y las políticas de acceso a la salud. Es por eso que hemos decidido dentro de la Asociación Nacional de Proveedores de la Salud en afiliación en conjunto con INEFAM y Medical Expo, convocar a grandes líderes del sector y expertos en la materia para llevar este gran conversatorio, el impacto de las reformas legales y judiciales en la industria farmacéutica y de dispositivos médicos. Enrique, no sé si tengas algún comentario por ahí adicional que estés observando dentro de la industria. Sí, claro, en complemento a lo que acabas de decir, tremendo lo que ha hecho dispositivos médicos, las expectativas que tiene, un gran jale que podría tener en los próximos años, en la medida que se consolide el tema de nearshoring, que me parece que por antonomasia es uno de los sectores que mejor ha tomado todo esto desde hace varias décadas. Y debo de comentar que en el sector de medicamentos, en la industria farmacéutica, también tenemos industria que está establecida desde hace ya varias décadas, tanto de capital nacional como extranjero, y que han contribuido de manera muy relevante y lo hemos visto particularmente en lo que ha sido en los últimos años, donde tuvimos COVID-19, en donde tuvimos muchos problemas en los procesos de compra para la adquisición de medicamentos, de dispositivos médicos, por supuesto, y ha sido una industria que ha sabido remontar y entender en lo mejor posible los cambios. También puedo comentar que fue una industria, como era de esperar, fue a contraciclo por el tema de la COVID-19, de esta pandemia, y que logró tener crecimientos de 2 dígitos atendiendo 3 mercados, tanto el mercado público como privado, y por supuesto el de exportación, que debo de comentar que pintaron oportunidades muy interesantes, todavía lejanos a los niveles que trae dispositivos médicos, pero creo que ha aprovechado muy bien las oportunidades. Recientemente, ahí quedará la data, mi estimado Carlos, la encuesta nacional de la industria farmacéutica que publicó recientemente INEGI en combinación, en una colaboración que hicieron con Canifarma, que nos da un dimensionamiento muy interesante de lo que significa tanto la industria farmacéutica como dispositivos médicos, que en su conjunto, solamente para comprender lo que es atender a los mercados público y privado, hablamos más de 500,000 millones de pesos, corte a 2022, y eso es un tanto impresionante lo que esto representa para el sector. Debo de comentar también que la industria establecida en el país ha colaborado de manera muy importante porque ha sido en más de un 90% sus productos los que han llegado tanto al mercado público como privado, a reserva de estos cambios que vimos, la iniciativa de que participara más empresas del exterior. Y creo que las empresas establecidas muestran que tienen calidad, esa calidad incluso se expresa en su capacidad exportadora. De manera contraria no sería así, y por supuesto creo que están al tanto de cómo seguir contribuyendo ahora con el nuevo gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, y esperamos que las expectativas puedan ser mejores en función de lo que nos platiquen aquí nuestros invitados. Ahí dejo mi comentario, mi estimado. Pues démosle la más cordial bienvenida a todos los que se están integrando y por supuesto queremos darles a conocer a nuestros grandes expertos a través de su bibliografía, un poquito de sus semblanzas. Si nos haces favor, Gris, de presentar a nuestros expositores expertos el día de hoy. Sí, sí, Carlos, muchísimas gracias. Hoy nos acompaña el doctor Rafael Estrada Michel. Él es doctor por la Universidad de Salamanca, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, es profesor de la Universidad Autónoma de México y de la Escuela Libre de Derecho. Actualmente es coordinador de acceso a la justicia en el Poder Judicial del Estado de México y es director de la revista Tiempo de Derechos y de la Escuela de Nicolás Eguiarte, es director de atracción y ventas responsable de la estrategia comercial y de negocios en Banco Base. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el grupo, donde ha ocupado diversas posiciones en la organización, en la que se encuentra la Dirección Nacional y Subdirección de Derivados. Asimismo,
Estudió Administración y Finanzas con especialidad en Finanzas Bursátiles en la Universidad Panamericana. Cuenta con estudios de posgrado en Alta Dirección por el IPADE. Ha cursado estudios de posgrado en Economía y Banca por la Universidad de Columbia. Cuenta con la certificación Figura 3 como asesor en estrategias de inversión por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Tiene experiencia en productos financieros y banca especializada. Asimismo, el maestro Julio Portales, es consejero vicepresidente de Constellation Brands, es ex consejero, ahora presidente ejecutivo del grupo ECB, grupo de empresas dedicadas al manejo de crisis, asuntos políticos, cabildeo y relaciones con inversionistas. Fue parte de los conferencistas sobre política y economía del Latin American Speakers y fundador de la Comisión Binacional México-Texas y fundador de Poder Ciudadano. También participó en el equipo de redacción del Plan de Infraestructura de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es vicepresidente de la Academia Mexicana de la Comunicación y miembro de los consejos del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, del Consejo Mexicano de Relaciones Exteriores de México y del Consejo de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, además de Coparmex. El maestro Larry Rubin es licenciado por la Universidad de Anáhuac con una MBA de Rice University en Houston. Ha destacado en el ámbito empresarial y gremial, enfocándose en la gestión de temas complejos, relaciones con medios de comunicación y gobierno. Desde 1997 ha liderado diversas asociaciones, distinguiéndose por su habilidad para establecer relaciones estratégicas con el gobierno a partir del 2005. Durante su mandato como CEO de AgCham, incorporó activamente al sector farmacéutico en la organización y fundó el Comité de Propiedad Intelectual. También ha sido reconocido como líder de opinión desde 2004, abordando temas desafiantes en su extensa trayectoria con medios. En 2008, Pharma lo seleccionó para liderar el proyecto Larget, coordinado por AMIF y Canifarma, fortaleciendo su experiencia y liderazgo en el sector farmacéutico. Desde 2012 se ha desempeñado como consultor especializado en búsqueda de talento para la industria farmacéutica y de dispositivos médicos, profundizando en la operativa y estrategia empresarial del sector. A todos y cada uno de ellos, Medical Expo, INEFAM y ANAPS les agradece muchísimo estar con nosotros hoy. Es un privilegio tenernos en este conversatorio. Muchísimas gracias de nuevo. Adelante, Carlos, por favor. Bienvenidos a todos. Gracias por su tiempo, por compartirnos sus perspectivas, su experiencia a este auditorio, un auditorio especializado en materia de salud. Y bueno, quisiera platicarles rápidamente cómo llevaremos la dinámica para poder entrar todos en la misma sintonía y el contexto del conversatorio. Pediremos a nuestros expertos invitados participen de forma abierta y no limitativa en el desarrollo de 3 temas fundamentales durante 3 minutos. El primer tema, la perspectiva legal y ética. El segundo tema, perspectivas macroeconómicas. Y el tercer tema, desafíos y oportunidades futuras para la industria de dispositivos médicos y la industria farmacéutica, así como sus conclusiones. Dentro de los temas podremos abordar temas fundamentales como la eliminación de los órganos autónomos, la inversión extranjera, el mercado de valores, por supuesto las perspectivas que pudiesen tener en cuanto a tasas de interés y fluctuación cambiaria, y la renegociación del TMEC y su impacto dentro del nearshoring. Y bueno, sin más por el momento, el orden de los ponentes será primero el doctor Rafael Estrada, segundo el maestro Nicolás Iguiarte, tercero el maestro Julio Portales y por último el maestro Larry Rubin en cada uno de los temas. Posterior a cada tema podremos abordar las preguntas que pudiese hacer nuestro auditorio a través del chat. No abriremos micrófonos y cámaras para poder controlar los tiempos del conversatorio, pero todas las preguntas, dudas, inquietudes y aportaciones podrán hacerlas a través de nuestro chat escrito. Nuestro equipo estará revisando que las preguntas no hayan sido contestadas dentro de las participaciones de los expertos y poder complementar de alguna forma el conversatorio a través de la participación de los invitados. Bien, demos inicio, si les parece, al primer tema en el cual pediremos las perspectivas legales y de ética a nuestros invitados. Doctor Rafael Estrada, si gusta aperturar su micrófono, bienvenido y muchas gracias.
Equipo, si me ayudan a revisar la habilitación del maestro Rafael Estrada. ¿Algún comentario, Enrique? No, nada más al tanto de que nos pueda dar su conversación el doctor está. No sé si nos está Sí. alcanzando a escuchar. Ya está Eh, como coanfitrión, doctor, si puede reactivar su audio. sí, por Sí, favor, para poderlo escuchar, por favor, doctor. estoy como coanfitrión en el celular. Todavía no he podido en mi computadora, pero bueno, pues, si por aquí me escuchan, está perfecto, ¿no? Lo escuchamos. Perfecto. Ahí Ahí está está, ya ya también en también la la computadora. computadora. Bien, pues el gran tema eh, en cuanto a lo legal y a lo ético, agradeciéndole mucho a Carlos, a Gris, a Enrique, a todos ustedes su presencia aquí, pues pasa por la reforma judicial, por la famosa reforma constitucional en materia judicial, que en realidad más que judicial viene a generar un nuevo arreglo en la división, entre comillas, división, y en el equilibrio también equilibrio entre comillas de los poderes, porque generará una politización sin precedentes en nuestra justicia. Quizá el único precedente es el de la elección de altos juzgadores de la República, ministros, magistrados y jueces de distrito, que estaba establecido en la Constitución de 1857, que fue también pues sumamente cuestionable porque politizó a tal grado que en última instancia pues la decisión del presidente de la República, en aquel entonces Porfirio Díaz, pues determinaba prácticamente la presencia de cualquier persona masculina en aquel entonces exclusivamente dentro de los altos sitiales de la justicia. Esta politización, bueno, pues tuvo evidentemente consecuencias muy poco sanas para la vida de la República y estamos ante una nueva posibilidad, ahora con elecciones no indirectas, sino directas, de los juzgadores y de que se presente, pues, una situación que ponga en entredicho la carrera judicial que costó mucho trabajo cimentar desde la gran reforma que se dio, ¿no? La Suprema Corte de Justicia prohijando y privilegiando la carrera judicial. Grisela y yo tuvimos la oportunidad de trabajar en el Instituto de la Judicatura Federal en aquel entonces, que hoy es la Escuela Federal de Formación Judicial, y veíamos cómo pues se iba formando la gente en especialidades, si bien no tan específicas como la industria farmacéutica o la industria de aportación al equipo médico, sí en materia administrativa, sí en materia fiscal, en materia laboral, en materia penal, en materia civil, con cierto grado de especialidad, sobre todo en lo que tiene que ver con el juicio de amparo, que hoy inevitablemente se va a perder porque estará a juicio de los electores y de quienes postulen. No voy a aburrir mucho con eso, pero serán los propios poderes de la Unión quienes puedan postular candidaturas a los sitiales de la judicatura, jueces de distrito, me estoy refiriendo exclusivamente a la materia federal, que además es la que más le importa a las industrias que ustedes representan. Lo local va a tener otros marcos de acción que quizá tengan una manga un poquito más ancha, ya llegaremos a eso. Pero tanto jueces de distrito como magistradas y magistrados de circuito y ministras y ministros de la Suprema Corte serán electos por votación libre, directa y secreta, obviamente sin privilegiar la carrera judicial, porque el elector será libre de elegir a alguien que cumpla o no con las características de conocimiento técnico. Además, esto por cuanto hace a la entrada, pero en lo que se refiere a la salida, eh, de quienes realizan la fusión judicial, pues tenemos un tribunal de disciplina judicial conforme a la reforma, que es auténticamente un comité de salud pública, como en la Revolución Francesa, ¿eh? Es decir, estarán atentos los 5 magistrados y magistradas que sean además electos por voto popular y que durarán en su encargo 6 años, consecuentes con los sexenios presidenciales, estarán atentos a que no haya una violación a la aplicación estricta de la ley o bien a los principios de administración de justicia o a la voluntad en general
de una cámara como la de diputados y otra cámara como la de senadores, en donde sabemos que existe mayoría calificada para el oficialismo. Es decir, cualquier situación que pudiera interpretarse como algo que no conviene a lo que se ha determinado en el Congreso, sea una ley inconstitucional o no, nuestra justicia constitucional está en serio riesgo de ser desmontada, de no tener efectos generales, como ha sido célebre en el caso de las suspensiones en el juicio de amparo. En fin, cualquier posibilidad que haya de separación de la letra, de la aplicación estricta de la ley, ya me dirán ustedes, materias tan técnicas, téuticas, si esto es posible, pues será causal suficiente para la destitución, en algunos casos para la inhabilitación, sin recurso ni juicio alguno procedente contra las decisiones de este tribunal de disciplina judicial. Es decir, habrá un control muy fuerte de carácter político, administrativo sobre nuestros jueces. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Judicatura Federal, que también había sido creado a partir de la reforma de 94-95, ahora se bifurca en un órgano de administración que se encargará simple y llanamente de la administración y de lo que quede de la carrera judicial, y este Tribunal de Disciplina Judicial de consecuencias, pues, de pronóstico muy reservado. Además, hay que destacar que sin recurso efectivo en contra de las resoluciones de semejante tribunal, estamos violentando disposiciones de orden convencional, de orden internacional. En el caso de los tratados de libre comercio, hay serias dudas en torno a la independencia que podrán tener nuestros juzgadores de aquí en adelante, y por lo tanto hay consecuencias en el grado de inversión y en la confianza en el Estado constitucional y democrático de derecho en nuestro país, que ya han sido puestos por organismos internacionales en la palestra. Se va a analizar la reforma judicial en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eventualmente podría llegar al conocimiento de la Corte Interamericana. Además, recordemos que ha sido la reforma judicial ha sido contravenida, ha sido recurrida por la vía del amparo por numerosas personas interesadas, por ejemplo, jueces que ven un problema laboral y de haberes de retiro muy a la vista. Es posible que la Corte se pronuncie por primera vez en contra de una reforma constitucional, y más de una de este calado. Hay que recordar que los ministros y las ministras actuales pues son directamente interesadas en la cuestión, porque van a salir inmediatamente tan pronto se realicen las elecciones extraordinarias que están previstas para el año 2025. Entonces, pues es otra vez de pronóstico reservado saber cómo van a resolver, pero en todo caso, sí puede haber peligros graves a la independencia judicial, no solo por la forma de elegir, por el Tribunal de Disciplina, también por los efectos tan minorizados que tendrán ahora las sentencias de juicio de amparo, las suspensiones en materia de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales con la reforma a los artículos 105 y 107 de la Constitución, que ya quedaron en nuestra Constitución asentadas, y que implican, a grandes rasgos, volver a la vieja fórmula Otero del siglo XIX, que determina que solo aquel que haya promovido un juicio de amparo, ergo haya tenido las posibilidades de acceder a un abogado, frecuentemente muy caro, en materia de amparo, se verá beneficiado con una sentencia que declare la inconstitucionalidad de leyes. Los demás tendremos que apechugar, como fue siempre en nuestro sistema hasta el año 2014, tendremos que apechugar con la aplicación de disposiciones inconstitucionales. Si a ello le sumamos el impacto que tendrá la reforma, artículo 116, sobre las justicias locales, el artículo 11 transitorio de la propia reforma, que obliga a la aplicación estricta de la letra de la ley sin permitir ningún tipo de interpretación independiente, autónoma, científica, especializada, peculiarizada al caso concreto por parte de los jueces, casi declarando eso como delito de lesa majestad o de lesa nación. Si vemos que estarán prohibidos los cambios de adscripción de juzgadores, es decir, si te eligieron en tal circuito, te haya elegido quien te haya elegido, y los grupos de interés, pensemos en algunos de la peor ralea que te hayan elegido en ese circuito, te quedarás ahí para siempre, salvo una determinación del tribunal disciplinario.
obviamente un arma de doble filo sobre la independencia judicial. Esta disminución de la carrera judicial, por más que la propia reforma plantea ya no una escuela federal, sino una escuela nacional de formación en donde se podrán formar, no sabemos para qué efectos, porque finalmente el elector no estará obligado a votar por quienes han sido formados en esta escuela nacional, pero en fin, podrán formarse ahí jueces locales, agentes del Ministerio Público, defensores públicos, incluso peritos, desde luego juezas y jueces federales. Si vemos la disminución al acceso a la justicia y la apuesta por el literalismo, pues creo que nuestro Estado de Derecho va a sufrir una mutación bastante clara en los próximos tiempos, además de que los transitorios pues obligan a organizar una elección muy a las carreras, sin regulación por parte del Congreso, sino disposiciones que provendrán del Instituto Nacional Electoral, que seguramente generarán muchísimos problemas logísticos. Ya se ha hablado del enorme problema que representan en muchísimos nombres y apellidos. Más de 40,000 candidaturas podrían llegar a tener en el pico de las elecciones, tanto en los niveles locales como en el nivel federal. La participación, casi diría yo, invasiva, colonizadora, de órganos judiciales autónomos, pero también de justicia electoral, de justicia de carácter electoral. Bueno, pues obviamente habrá muchísimas reservas de inversionistas, pero de gente también interesada en el acceso a la justicia en lo más elemental, tanto desde el punto de vista familiar como desde el punto de vista penal, como desde el punto de vista del cumplimiento estricto de derechos humanos. Habrá serias reservas que seguramente impactarán a industrias tan importantes como la de ustedes. Si a ello le combinamos, no sé si todavía estoy en tiempo, si no me dicen, pero si a ello combinamos que se plantea la desaparición o la incorporación a la administración pública centralizada de órganos constitucionales autónomos, lo cual podremos estar viendo dentro de nada en las cámaras del Congreso de la Unión, pues veremos que una serie de organismos como la Comisión de Competencia Económica o el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que es tan importante para industrias como la de ustedes, pues quedarán subsumidas a la administración centralizada. Por lo tanto, serán presas de decisiones de la jerarquía administrativa en nuestro accidentado proceso de transición a la democracia, y politizada, como la que he tratado de dibujarles a grandes rasgos, pues no podrán recurrirse las resoluciones de este tipo de organizaciones otra vez centralizadas en el aparato del Poder Ejecutivo de la Unión. Un poco el espejo en en los órdenes competenciales de carácter local, en los estados, será o irá por ahí un gran control por parte de ejecutivos y de legislativos, cada vez más controlados estos últimos por la fuerza oficial, por la fuerza política oficial. ¿A qué me refiero? También está en la palestra, está dentro de las iniciativas de reforma del 5 de febrero que presentó el presidente López Obrador, el eliminar la representación proporcional en los congresos de la República, no solo en el Congreso de la Unión, eliminar la reelección legislativa consecutiva, con lo cual se debilita enormemente a los congresos, e ir generando un mecanismo de control sobre el legislativo que, si se combina con que el judicial solamente pueda aplicar la voluntad estricta del legislador, y que no existan posiciones de organismos constitucionales autónomos que sean capaces de matizar con interpretaciones más especializadas, más peculiarizadas, más sutiles, este tipo de leyes generales, abstractas, impersonales, muchas veces desvinculadas de la realidad de industrias en concreto, de la realidad de organizaciones ciudadanas en concreto, de la realidad misma penal o familiar que es tan dramática en muchas zonas de nuestro país. Si a todo eso combinamos, encontraremos mecanismos de control cada vez más sólidos y, por lo tanto, una división y equilibrio entre los poderes que se podrá entrecomillar de forma cada vez más
clara y cada vez más preocupante para nuestro país. En fin, veremos, como ha quedado dicho, un proceso de selección de candidaturas por parte de los poderes de la Unión para ministros de la Corte, por ponerles un ejemplo. Esto es bastante cambiante. Los jueces de y magistrados y magistradas de circuito, pero en todo caso, si nos vamos al ejemplo, que es al que más le preocupa a la administración de la doctora, caso con la justicia constitucional, en que habla de un mecanismo para resolver las contradicciones, lo que antiguamente eran las contradicciones de criterios entre las salas de la Corte, pero ahora contradicciones entre la Suprema Corte, no se sabe si entre ministros y ministros o entre quiénes, porque pues es un órgano que solo actuará en pleno, pero bueno, ahí se los dejo como dato curioso en el texto de la ley constitucional. Bueno, estas candidaturas que saldrán de cada uno de los poderes de la Unión, después se concentrarán en el Senado de la República, que realizará un listado de múltiples candidaturas para cada uno de los sitiales de ministro de la Corte, que se enviará al Instituto Nacional Electoral. Por cierto, como serán muchos candidatos, se opta por la insaculación para tener solamente 3 candidaturas por cada sitial. Es decir, el viejo principio de que el hombre propone y Dios dispone, ¿no? El comité de evaluación sacó 5 candidatos, pero como son demasiados, entonces se reduce a 3. En la boleta se te dirá qué poder postuló a cada candidato. Entonces, quedará bien claro qué candidata o candidato es cómodo para el Poder Ejecutivo, para la Cámara de Diputados, para el Senado de la República y para la Suprema Corte de Justicia. Se entenderá que las que salgan de la actual Suprema Corte, pues serán casi que apestadas en la boleta, ¿no? Además de que hay una numeración muy curiosa de candidaturas, podrás optar en tu boleta, que si contamos a todos los juzgadores de carácter federal y a los de carácter local, pues será más que una boleta, un libro, ¿verdad? Por lo menos un panfleto, que a ver si cabe en la urna, ¿no? Y te tomará mucho tiempo o escribir el nombre completo del candidato, insisto, sabiendo, no pueden ser postulados ni hacer campañas por los partidos políticos, pero sabiendo bien a bien qué poder de la Unión lo postuló, o pone su nombre completo o bien el número que le corresponde a la candidatura. Si a esto sumamos que no en Doctor, esta primera perdón. ocasión extraordinaria, pero sí en los subsecuentes, a partir de 2027, serán concomitantes con las elecciones generales, pues ya me dirán ustedes lo complicado que estará el proceso electoral juntando a jueces. Una última consideración, si es que todavía me existe, considero 2 los minutos, problemas por favor, logísticos doctor. graves. Nos El quedan 2 asunto minutos. es de reivindicación de la independencia técnica, de la solidez ética, como marcaba la primera pregunta, y de la solvencia técnica de los juzgadores. Las personas juzgadoras no deben estar bajo el escrutinio de la popularidad. Em, es bueno, sí, que la gente esté entremezclada con las decisiones judiciales, pero que las critique desde la experiencia de la injusticia que vive o desde la experiencia de los conocedores técnicos de las resoluciones. No se trata de torear para los tendidos ni de dar soluciones que son populares al pueblo. Insisto, ya lo hemos intentado, se ha intentado en Bolivia, se intenta en materia local en los Estados Unidos, ha sido frecuentemente politizada la justicia local en los Estados Unidos. En Bolivia la justicia constitucional simple y llanamente no funciona, según todos los em, testimonios, y estamos dando un paso en falso, pretendidamente democrático, hacia un mecanismo que es más bien de control de la justicia constitucional y en control en general de los poderes judiciales por parte de las autoridades administrativas que, insisto, controlarán dentro de muy poco tiempo tanto a los pocos órganos constitucionales autónomos que quedan, excepción hecha hasta el momento del Banco de México, y
a los poderes legislativos, es decir, a la letra de la ley. En una industria que, como las de ustedes, se mueve tanto por normas oficiales mexicanas, sus interpretaciones que se pueden dar en sedes judiciales no frecuentemente especializadas, creo que no es una buena noticia la politización. Creo que se vuelve a los tiempos en que dependía más que de conocimientos de conocidos la posibilidad de acceder a la justicia. Y con la ralentización y debilitamiento de las figuras de justicia constitucional, podemos esperar mecanismos de control sobre la población cada vez más fuertes y indefensión, finalmente, o por lo menos falta de un efectivo acceso a la justicia para las mayorías de nuestro país. Me parece, no es una buena noticia, pero estoy dispuesto a escuchar opiniones más optimistas respecto a lo que nos espera. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, por su participación. Y bueno, tenemos el chat abierto para que puedan hacer alguna aportación, comentario, pregunta para leerlas terminando este bloque. Continuamos con el maestro Nicolás Eguiarte. Adelante, Nicolás. Buen día y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Me uno al comentario del doctor. Ojalá que alguien tenga algún comentario un poco más optimista. Yo les quiero hablar un poquito acerca de las tendencias macro que tenemos en este momento. Soy Nicolás Eguiarte, director de atracción y ventas en Grupo Financiero Base. Me va a dar mucho gusto poder contestar cualquier pregunta que tengan en los siguientes minutos. Quiero comenzar hablándoles un poquito acerca de cuáles son los efectos de esta reforma judicial que hemos medido sobre la economía mexicana. Y creo que la economía mexicana, voy a compartir nada más una presentación que habíamos preparado para este foro. Creo que la economía mexicana en los últimos trimestres se ha comportado de una forma que parece estar ya sufriendo los embates de esta decisión de la reforma al Poder Judicial. Todos somos conscientes de que las organizaciones, las instituciones son perfectibles. Siempre es importante mantener este perfeccionamiento permanente de cara a los cambios en los tiempos y los cambios en las condiciones. Sin embargo, creemos que este cambio en el Poder Judicial solamente limita la capacidad y la confianza que estamos proyectando hacia el extranjero y dentro de nuestro país para poder concretar nuevos negocios. Quiero hablarles primero de las expectativas de crecimiento económico. Vemos obviamente en este momento una desaceleración económica en todos los componentes del consumo y de la producción a nivel nacional. Estamos esperando que este año concluyamos con un crecimiento apenas del 1.3 al 1.5%. Marcaría el fin del sexenio de López Obrador como el crecimiento más bajo acumulado desde Miguel de la Madrid, un crecimiento que es apenas del 0.9%. Eso en términos reales implica que prácticamente el PIB per cápita se desplomó a tasas del 1% anual. ¿Eso qué implica? Implica obviamente que la capacidad de compra y la capacidad de consumo que tienen todos los mexicanos se ha visto mermada en los últimos 6 años, a pesar del enorme esfuerzo que hace el gobierno para complementar este gasto a través de transferencias directas. Algo que es bien importante y que les pido a todos tener mucha atención, sé que hay muchos numeritos y que probablemente no se alcance a ver. En esta parte donde está la flechita está en México. Habla de la recuperación de la economía mexicana después de la pandemia. Estamos prácticamente a media tabla. Y sin embargo, parecería que la economía mexicana muestra signos y comportamientos mucho más resilientes que en otro país. Y esto creo que es un punto muy importante. Si bien no estamos esperando que para el próximo año se concrete una recesión económica, que hay que recordar que el término recesión se refiere a 2 trimestres consecutivos con bajas en sectores amplios y profundos en la economía. No estamos esperando una recesión económica, sin embargo, sí estamos observando una desaceleración que tendrá impacto sobre todo para este primer año. Y quiero llamar su atención a algo muy importante. Estamos en este momento en la frontera de un año decisivo para el país. El primer año de Sheinbaum se antoja un año complicado desde el punto de vista económico. Hay que recordar que este año está cerrando el último año de gobierno de López Obrador con el déficit fiscal más alto desde Miguel de la Madrid, desde 1988, perdón.
En 1988 el déficit fiscal fue del 6.5% del PIB. Para los que nacieron, yo estoy seguro que aquí todos somos muy jóvenes y nadie nació en 1982, pero para los que nacieron en 1981-1982, el déficit del PIB fue del 14%. Esto nos habla, no por sí mismo el déficit quiere decir que estemos en la antesala de una crisis, ni mucho menos. O sea, hay que recordar que las condiciones son muy diferentes a las que se contaban en el 94, al 87 y al 81. Son muy diferentes. No estamos esperando, ni quiero que se queden con el mensaje de que hay una crisis. No. Hay muchas fortalezas, tenemos reservas internacionales ya rondando los 225,000 millones de dólares, tenemos una calificación de la deuda de México en niveles todavía como grado de inversión, pero que las calificadoras han dicho, vamos a observar los efectos de la reforma al Poder Judicial y vamos a estar muy al pendientes de cómo se presenta el programa económico para el 2025. Sin embargo, vemos que la economía mexicana se desacelerará para el 2025 y esto tendrá efectos importantes en el consumo y en la inversión del gobierno. Voy a hablar de esto un poco más adelante. Ahora, ¿cómo se ve el consumo privado por sexenio? Que esto creo que es algo que le interesa mucho a la industria farmacéutica y de dispositivos. Bueno, el consumo privado ha tenido su menor crecimiento con López Obrador desde que se mide este componente desde el sexenio de Vicente Fox. Continuamos viendo, por ejemplo, cómo el consumo privado de bienes nacionales tuvo su crecimiento más bajo también, no así en la parte de bienes importados. En bienes importados, la fortaleza del tipo de cambio, la apertura, por ejemplo, de esta relocalización ha hecho que la demanda por bienes en el extranjero se incremente y se acelere a ritmos por encima del promedio y por prácticamente al doble de lo que teníamos en el sexenio de Felipe Calderón. Sin embargo, un componente importante es la formación de capital, es decir, la inversión, los fierros, lo que sostiene la economía. Entre mayor sea la inversión que tenemos en la economía, mayor será el potencial de crecimiento económico que tiene un país. En este sentido, la formación bruta de capital fijo disminuyó en 3.03% a lo largo de los primeros 67 meses del gobierno de López Obrador y ha tenido, por ejemplo, impactos importantes en la construcción. Como sabrán, a principios del sexenio hubo un cambio en las reglas en las que las constructoras podían hacer la vivienda de interés social, que tuvo como repercusión que la cantidad de viviendas o de edificios que se fabrican en México, que se construyen en México, pues haya tenido una desaceleración de forma importante, como lo podemos ver en la parte de construcción residencial, que tuvo una caída de 5.9%. A eso podemos sumar también los determinantes del consumo, y aquí me quiero detener un poco. Esta ampliación en el gasto social que ha tenido el gobierno en los últimos 6 años se ve reflejada. Voy a ver si nada más puedo poner el láser, nada más para que lo puedan ver. Que no lo veo por acá, pero bueno, aquí lo vamos a ver en la gráfica, por ejemplo, que vemos de los últimos 4 años, ¿no? Es el 2016, 2018, 2020 y 2022. A pesar de que la masa salarial se ha ido incrementando con los incrementos que existieron en el salario mínimo y que ese es un gran acierto del gobierno federal, creemos que se venció por fin esta dicotomía que existía o esta creencia de que el salario mínimo genera inflación. No fue así. Cuando el salario mínimo aumentó en términos reales un 181% a lo largo de los últimos 6 años, permitió que las familias y los trabajadores que perciben este salario mínimo tuvieran una mayor capacidad de compra. Sin embargo, el componente de transferencias, que son remesas y transferencias de apoyos sociales que realiza el gobierno, también creció de forma importante a lo largo de los últimos 8 años y de los últimos 6 años a partir del 2016. Esto es muy importante porque las condiciones de construcción, de habilitación, para que las familias mantengan un ingreso propio de forma autónoma sin necesidad de transferencias, perdió tracción. En este momento, el decil más bajo, es decir, las personas con menos capacidad de compra, las personas más pobres de nuestro país, dependen en su ingreso en un 65% de las transferencias que realiza el gobierno federal a través de los programas sociales. No se han aumentado las condiciones de autonomía en la gestión del gasto, sino que el gobierno comenzó a complementar este gasto a través de programas sociales. Y a pesar de que eso es bueno, y la buena noticia
es que 5 millones de personas salieron en México de la pobreza en los últimos 6 años, también nos habla de que estas personas se convirtieron en dependientes de las transferencias del gobierno y se convirtieron también en dependientes de las remesas que reciben de nuestros paisanos en Estados Unidos. No así creándose las condiciones para que ellos solitos pudieran tener las condiciones para una vida mejor. Es decir, creamos dependientes económicos, estos dependientes económicos han logrado salir de la pobreza, pero no se construyeron las condiciones para que pudieran entonces tener una mayor capacidad para poder salir ellos solos o con sus propios medios de la pobreza. Ahora, viene una parte bien importante y escuchaba al doctor Estrada que hablaba sobre este tema del TEMEC, ¿no? ¿Para qué es el TEMEC? El TEMEC se diseñó para poder garantizar el acuerdo de libre comercio entre los 3 países, entre el bloque de América del Norte, y que pudiéramos tener revisiones, no renegociaciones, revisiones periódicas que permitan perfeccionar el tratado. En el 2026 habrá la primera revisión. La parte importante del TEMEC es que ninguno de los países se puede salir durante los primeros 16 años. Bueno, eso dice el tratado, ¿verdad? Acuérdense que en la política importa más lo que haces que lo que dices. Entonces, en el tratado vemos que no se pueden salir durante los primeros 16 años. La cláusula sunset es para que tengamos un tiempo de revisión. Los países forman de nuevo paneles para que puedan revisar cómo ha funcionado el tratado en los últimos años y es entonces después del año 16 cuando se puede dar por terminado el Tratado de Libre Comercio, que sería más o menos, si no mal me equivoco, por ahí del 2036. Ahora, ojo, bien importante, en esta primera revisión que ocurre en julio del 2026, únicamente se estarán revisando las cláusulas del tratado. Sería hasta la segunda revisión en el 2032 cuando se prorroga o se termina o se da por terminado el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. Es decir, por la parte del tratado, no esperamos que exista una presión adicional sobre las condiciones macroeconómicas del país. Sin embargo, hay que recordar 2 cosas. Es año electoral en Estados Unidos. Acuérdense que el 5 de noviembre tendremos elecciones en Estados Unidos y también estará participando nuestro querido Trump. Entonces, ya sabemos que Trump viene por un segundo mandato, que no es candidato para una reelección. En Estados Unidos está limitado tradicionalmente a 2 términos puede ser, como ya lo veremos en este año. Aquí debemos de tener en cuenta también que Trump vea el déficit comercial, que hay que recordar que en este momento Estados Unidos y el que mayor déficit comercial les genera. Vamos a ver cómo entonces reacciona Trump ante este déficit comercial que genera nuestro país. Muy importante y creo que lo tenemos todo en el radar. Cómo ha ido comportándose la inversión extranjera directa en China. ¿Y por qué hablo del caso de China? Todos sabemos que China era un país, o es un país que tradicionalmente recibía montos de inversión extranjera por el orden de los 300,000 millones de dólares cada año. A partir de esta guerra comercial que se detona en el último tramo del gobierno de Donald Trump, la inversión extranjera directa en China comenzó a salir. Es decir, tenía desinversión extranjera. Los capitales, las empresas comenzaron a retirar dinero de China y ese dinero se quedó disponible para muchos países en el mundo, entre ellos México. ¿Y qué creen? De este pastelote que se abre de 300,000 millones de dólares, México no ha logrado captar ni siquiera el 5%. El nearshoring es una realidad, es más que un eslogan, pero es un esfuerzo continuo que requiere de la participación del gobierno, de la iniciativa privada y de la sociedad en general. Ahorita, en este momento, el gran ganador de esta inversión extranjera directa que ha salido de China, adivinen quién es. Es Vietnam. Vietnam que está a un ladito de China abajo. Estaba a Asia. Y es chiquito, de apenas que tiene 35 antes, se ha quedado la de este país. En nuestro país, quiero que menciones esta normalmente o tradicional componente de las nuevas inversiones son el capital está llegando de la reinversión de esas, mucha parte
una gran parte de esta inversión extranjera directa obedece a la reinversión de utilidades. Y esta reinversión de utilidades tiene un truco especial. ¿Se acuerdan del tema del superpeso? Es obvio que si tú ganas 1,000 millones de pesos el año pasado con un tipo de cambio de 19 y ahora ganaste los mismos 1,000 millones de pesos, poniendo este ejemplo, pero un tipo de cambio de 17, el factor de dólares va a aumentar. La gran realidad es que seguimos esperando que exista un mayor incremento en la inversión extranjera directa, pero creemos que todavía hay muchas cosas por hacer y la reforma al Poder Judicial no abona a darle certidumbre a los organismos y a las empresas internacionales a que se vengan a establecer en México. Ahora, una parte bien importante. Con esta concluyo porque creo que ya se me van a acabar mis 15 minutos, pero importante también tener en cuenta el tema del déficit fiscal. Este año vamos a cerrar con un 5%, de entre un 5 y un 6%. Yo estamos estimando que este año cerremos con un déficit fiscal del 6%. Y para poder componer esta situación para el próximo año, estamos esperando que el gobierno mexicano deba de recortar gasto por el orden, nada más para que sea de déficit cero, de 1,700,217 millones de pesos. Esto implica, por ejemplo, también tener ajustes en el gasto social, ajustes en el gasto de salud, en el gasto de educación y quitar proyectos prioritarios. No estamos esperando que el ajuste para el próximo año, que se presentará el próximo 15 de noviembre en el paquete económico, sea más allá del 1%. Es decir, en el 2024 estimamos cerrar con un déficit fiscal del 6% y en el 2025 con otro déficit fiscal del orden del 5%. ¿Cómo estimamos la inflación? Además, para ponernos en los factores económicos relevantes, estamos estimando que la inflación converja de nuevo sobre la tasa del 4.5 al 4% anual en México. En Estados Unidos estará ya cercano al objetivo de la Reserva Federal, que es del 2% más menos 1%. Ahora, para el tipo de cambio, y esto es bien importante, ahorita que estamos en octubre y que es época de que puedan estar realizando sus presupuestos. Importante. En los primeros meses del año, en los primeros 6 meses, vimos el comportamiento del superpeso. Llegamos a tocar niveles del 16.28 como en su punto más bajo. Y a partir del efecto electoral de junio, cuando Claudia Sheinbaum sale a ratificar la reforma al Poder Judicial, que no se le iba a cambiar ninguna coma a lo presentado por el presidente López Obrador, vimos cómo el tipo de cambio se ajustó en un 12.56%. ¿Qué esperamos? Bien importante. Las fechas claves son el 5 de noviembre en Estados Unidos y el 15 de noviembre la presentación del paquete económico del 2025. Estimamos en nuestro modelo, porque el 2016 se parece mucho al 2024, hay elecciones en Estados Unidos, hay una mujer en el Partido Demócrata como candidata, parece que Kamala Harris está aventajando a Trump en este momento por algunos puntos en algunos estados clave, pero la sorpresa es la sorpresa. En un escenario donde Trump gane y se confirme el déficit fiscal del 5%, nuestra estimación es ver un pico en algún momento de noviembre, específicamente en la segunda y la tercera semana de noviembre, de hasta 21.38 pesos por dólar. Importante para los importadores, necesitan tener coberturas. No es lo mismo comprar dólares en 20 pesos, en 19.50 que estamos en este momento, que comprarlos al 21.40. Entonces, estas son las expectativas macro que tenemos. Yo nada más cierro con una reflexión a propósito de lo que nos comentaba el doctor Rafael Estrada. El próximo junio, que sean las elecciones de jueces federales y magistrados y ministros, ¿por quién vamos a votar? ¿Bajo qué consideraciones? Hay que reflexionar eso para poderlo tener en cuenta. Muchas gracias, Carlos. Al contrario, Nicolás, muchas gracias. Y bueno, ¿quién mejor que el maestro Enrique, que también puede darnos números de perspectivas en cuanto a presupuesto en salud y demás, que creo que será un tema importante, Enrique, a manejar en los próximos días a través de algunos diálogos aquí que tengamos. Te dejo los micrófonos, Enrique. Sí, gracias. No, bueno, tremendo lo que nos platica Nicolás. Ahí ya nos dio datos muy concretos que deben de considerar quienes por parte de la industria de dispositivos médicos como de la farma nos están acompañando, y creo que son temas que hay que estar abordando. Ya nos dio una expectativa de posible fluctuación importante hacia noviembre, y pues esta expectativa de cómo podríamos tener un nivel de deficitario
relevante que ya teníamos varios años de no vivirlo en el país. Me parece que los fundamentos macroeconómicos son bastante fuertes, algo que se fue creando desde que tenemos el Tratado de Libre Comercio, por supuesto, y que creo que ha logrado tener estos fundamentos de tal manera que han permitido que a reserva pues de fallos que hemos visto con el gobierno anterior de López Obrador, se ha logrado mantener, pero sin embargo parece que hay riesgos muy específicos que hay que considerar. Y bueno, pues denme oportunidad de invitar a Julio, Julio Portales, que por aquí nos acompaña, en el gustazo de que ya estés reunido aquí con nosotros y que pues sé que manejas mucho estos temas también, Julio, y sé que también manejas mucho la relación en cuanto a binacional México-Estados Unidos, y sé muy concretamente que has manejado también temas de nearshoring al respecto, y nos gustaría mucho que nos compartas tu opinión y cómo ves a estas dos industrias en esto que al momento hemos platicado con nuestros expertos que te han antecedido. Bienvenido. Muchísimas gracias, Enrique. Muy buenos días a todos. De verdad, un gusto estar aquí. Invitación a Medical Expo. Y bueno, comparto la mesa con buenos amigos y viejos colegas. Larry, también un placer siempre en estar contigo. Yo me quiero enfocar y voy a ser muy breve diría yo, en la pregunta que me hicieron para poder invitarme al foro es, ¿cómo ves las implicaciones de la reforma judicial en la industria de dispositivos y la industria farmacéutica? Y lo diré, como bien dices, a la luz de las reformas y a la luz de alguna manera del nuevo gobierno y de la relación con Estados Unidos. La veo con mucha preocupación. Y lo voy a decir desde el punto de vista de hombre de negocios más que de un policy planner o de alguien que está metido en temas públicos. Lo digo como hombre de negocios simplemente porque las compañías farmacéuticas y las compañías de dispositivos médicos que hoy día están en procesos de litigio en tribunales, lo único que van a ver es una dilación brutal de sus procesos. Si de por sí el viejo apotegma de la justicia debe ser pronta y expedita, no ha sido realmente una realidad en México. Los procesos de dilación ahora con todo esto pues se van a elongar desafortunadamente, afectando a todos. Si alguien estaba en procesos de litigio comercial, mercantil, penal, civil, todo se va a dilatar simplemente porque de entrada viene el cambio de alguna manera forzado de los ministros en la Suprema Corte. Yo sé que muchos de los procesos que seguimos la iniciativa privada no llegan hasta la Suprema Corte, o sea, son solo los grandes casos, son los que llegan a la Suprema Corte. Les voy a dar un dato que pueden revisar perfectamente en las estadísticas del Consejo de la Judicatura o las estadísticas del Poder Judicial del INEGI. El promedio de casos que recibe el sistema judicial mexicano en promedio al año es de alrededor de 1,900, 2,000 casos. De esos 2,000 casos se procesan en los distintos niveles del Poder Judicial alrededor de 1,250, es decir, se alcanzan a procesar anualmente para que queden liberados y relativamente resueltos alrededor de un 65%. Pero el 35% va quedándose pendiente pues, para el siguiente año o para el siguiente. La parte de los mexicanos nos hemos acostumbrado a que una vez que iniciamos un litigio, nos va a tomar más o menos un par de años. Ya asumimos 2, 3 años de proceso para obtener una resolución, ya sea desfavorable o favorable. Bien, con toda esta reforma al sistema que se está haciendo, pues bienvenidos a una realidad muy posible de que el inicio de los procesos de litigio tome el doble, el triple de tiempo. Todavía es difícil de cuantificar, pero simplemente en la maraña de sustituir a toda la estructura que tenía conocimiento de toda la casuística, que venga la elección el próximo año, que por cierto, simplemente para un ciudadano común y corriente de la Ciudad de México va a tener que verse obligado a votar 595 posiciones. 595. No va a ser a la hora de llegar a la casilla una boleta, va a ser un cuadernillo de votación. Y yo quiero intentar entender como ciudadanos cómo vamos a entender cómo vamos a votar 595 perfiles
de los cuales seguramente desconocemos a todos, ¿no? O probablemente vamos a entender del primero o el segundo, pero el resto hacia abajo, pues va a ser un proceso muy complicado. Pero bueno, asumiendo que ya pasó esta votación y ya tenemos toda la nueva estructura de jueces y magistrados en el nuevo Poder Judicial, si traíamos una serie de casos que ya venían procesándose y estaban en el proceso de litigio, la posibilidad ahora que empiecen a revisar el caso los nuevos, de que lo empiecen a llevar a primera instancia, segunda instancia, suba a tercera instancia, resolución y demás, la elongación del proceso simplemente se va a hacer del doble de tiempo. Entonces, el apotegma de justicia pronta y expedita, pues va a quedar completamente pulverizado en esta desafortunada reforma. Por un lado. Dos, no estoy juzgando que no era necesaria, era muy necesaria la reforma, era muy necesario hacer una reforma profunda del Poder Judicial. Probablemente mi comentario sería no en la manera en la que se está haciendo esta aproximación, que la hace desafortunada simplemente pues porque no sigue, y esto me lo va a entender todo mundo en este foro, la palabra no está siguiendo las best practices internacionales, sino al contrario, desafortunadamente estamos tomando el ejemplo del worst practice mundial, que es Bolivia, que tiene 10 años en su reforma y que curiosamente aún con nuevo gobierno de color distinto al anterior populista que tenía, la serie de candados establecidos para hacerla, para retrotraerla y de alguna manera regresar al sistema anterior, no ha sido del todo fácil. No quiero ser terriblemente pesimista con el tema, pero sí debo decir, aun cuando hubiera conciencia de que el sistema no es eficiente, de que el sistema va a provocar muchos problemas, la reversión de la reforma no va a ser rápida. O sea, diría yo, jóvenes colegas del sector privado, vámonos acostumbrando a que así va a ser el sistema, nos vamos a tardar mucho rato en los litigios, probablemente va a haber mucha imprecisión e inexactitud en el momento de las resoluciones, por el nivel justamente de los personajes que en todo caso puedan ser elegidos y seguramente pues muchas injusticias y muchas inequidades en ese proceso. Ahora bien, déjenme ampliar un poco más el punto desde el punto de vista internacional. Este proceso desafortunado, lo que está creando, ya lo ha mencionado Larry Rubin en algunas conferencias de prensa, sí crea una sensación de incertidumbre y de inseguridad para las inversiones. En particular, para el caso de la inversión estadounidense y canadiense en la que estamos vinculados con el Tratado de Libre Comercio, sí crea un disuasor específico sobre la seguridad y la certeza que se pueda tener con las inversiones en México. No solo por el hecho de que si hay una controversia, trifulca o problema en México, el inversionista no pueda tener armas adecuadas para defenderse, sino en el hecho justamente de la dilación que pueda tener cualquier proceso judicial en el que se pueda ver implicado. Quiero decir algo muy puntual. En la compañía que hoy dirijo y represento, ICB, estamos completamente dedicados al tema de promoción de inversiones. Al arranque del año, yo diría en nuestro despacho, pues gozábamos de alguna manera del privilegio de traer como clientes, yo diría, las 5 principales inversiones que estaban planteadas para venir a México. Las 5 empresas fundamentalmente, 4 de ellas fundamentalmente estadounidenses, y pues ya hemos escuchado el caso de Amazon Web Services, que básicamente decidió irse a Dubái, el caso de Tesla, que básicamente decidió suspender la inversión, el caso de México Pacific Limited, que está en suspenso la decisión de su inversión y que es la inversión más grande que viene para México en los siguientes 5 años, son $30,000 millones. Y todas, básicamente, el comentario de sus boards ha sido el posible clima de incertidumbre que se genera con el tipo de decisiones del famoso Plan C del presidente López Obrador. Quiero cerrar con una nota de optimismo. Ayer el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum me deja ver un cambio de tono.
hay una foto que no sé si la vieron por ahí que circuló. La que circuló por todos lados es donde le está dando un beso a Manuel Velasco en la mano, pero hay una foto que a mí me parece clave, que no sé si la vieron, que es cómo ella camina a saludar a la ministra Norma Piña ante el escrutinio y mirada muy penetrante del expresidente López Obrador. Ese gesto simple de acercarse a saludarla y tener, yo diría, la altura de Estado de decir, somos mujeres, somos representantes cada una de un poder y tenemos que colaborar institucionalmente, me parece un signo de que probablemente, y esto los abogados lo saben mejor que yo, seguramente en las secundarias, en la promulgación y en el diseño de las leyes secundarias, podamos hacer una reforma un tanto cuanto más amable o más gentil que evite toda esta dilación de procesos judiciales en las que nos vamos a poder meter. Un comentario último técnico es, si ustedes revisan el volumen de procesos legales que llegan a los tribunales y a la Suprema Corte, el gran y mayor volumen son amparos. De los 2,000 casos más o menos que recibe el sistema judicial cada año, alrededor de 1,700 son amparos. Aquí tenemos un severo problema también porque hay una reforma a la ley de amparo donde prácticamente están dejando indefenso al ciudadano y en todo caso al representante del sector privado. Entonces, un primer problema es amparos, un segundo es revisiones administrativas y un tercero, que es muy recurrente para la industria farmacéutica y para la industria de dispositivos, es el tema de revisiones administrativas o recursos por razones de adquisiciones o licitaciones. Con el volumen de compras de farmacéuticas y de dispositivos que se vienen para el próximo año, estamos hablando alrededor de 130 y tantos mil millones de pesos de compras, pues todos sabemos que hay una deuda sustantiva del gobierno federal con las farmacéuticas y con las empresas de dispositivos médicos, una deuda que no ha podido ser liquidado en varios años y del cual pues ya hay sujetos de litigio y de amparo de varias de las empresas de los dos sectores de la industria. ¿Qué se puede prever ahí? Más dilación en la respuesta, mayor imposibilidad de cobranza y mayor incapacidad bajo la estructura legal de ampararse ante una decisión arbitraria del Estado con respecto a las adjudicaciones o las licitaciones que se tengan que hacer para la compra de insumos para el sector público. Aquí me detengo y espero sus comentarios. Muchísimas gracias. No, gracias, Julio. Pues muy puntual los señalamientos que nos estás ofreciendo ahí a consideración. Sí, creo que ahí se prende esa pequeña luz de esperanza que esperamos que en las normas secundarias se pueda tener una mejor contención, un mejor manejo y comprensión de lo que viene por delante, porque creo que ni siquiera el mismo gobierno federal le sería útil bajo este esquema que se tiene conforme va. Creo que esto fue sacado conforme a peticiones por la urgencia de darle esto al presidente en inicio de sexenio, pero seguramente el equipo de la doctora Sheinbaum ha de tener preocupación y la oportunidad de hacer los cambios de aquí a para entonces y no sea tan desastroso como parece que podría ser el escenario, ¿no? Y agradeciendo, mi estimado Julio, y me encantaría si Carlos nos presentas a nuestro expositor. Claro que sí, gracias. Y bueno, el papel que ha desempeñado Larry Rubin en política internacional, en acuerdos internacionales y por supuesto al frente de AMIF dentro de la industria farmacéutica. Para nosotros es un honor tenerlo en este foro. Larry, bienvenido. Gracias por tu tiempo y por compartir tu experiencia con nosotros. Al contrario, Carlos, muchísimas gracias y gracias por la oportunidad de participar en este panel tan nutrido y con tantos expertos. De igual forma, pues aprovecho para reiterar lo que venía diciendo el doctor Portales. Yo creo que para la industria farmacéutica definitivamente tiene una circunstancia adversa el de la reforma judicial. La ventana de oportunidad sí puede ser
sin duda las leyes secundarias, ¿no? Realmente ahí se definirá el proceso que se seguirá, pero sí tiene una afectación, como lo comentaba muy bien el doctor Portales y también los que me predecieron con la palabra, sin duda México enfrentará algo que en ninguna otra parte del mundo se da, que es el elegir al Poder Judicial en total, ¿no? O sea, este gran número de jueces, tanto federales como locales, pues es una aventura que probablemente no abona hacia un futuro más promisorio, pero realmente se mencionó el caso de Bolivia. Bolivia inclusive ha tenido un mal desempeño con el proceso que ellos siguieron y no hay otro país en el mundo que tenga pues elección directa de todo el poder judicial, ¿no? Precisamente porque es bastante inviable. Pero bueno, ¿qué hacemos hacia futuro, verdad? Porque esto ya se aprobó, ya se hizo, no podemos focalizar demasiado esfuerzo en lo que ya va a ser, una vez que entren las leyes secundarias, pues ya va a ser un hecho. Lo que sí podemos hacer es que, definitivamente, presionar para que primero estas leyes secundarias sean lo más favorable posible. El TEMEC, pues sí, es algo que, como Nicolás mencionaba, se va a renegociar en el 2026. México se sigue diciendo que va a ser una revisión, pero claro, cuando cambia drásticamente uno de los tres poderes de la nación, en donde se van a ver afectados los intereses y los intereses de la inversión y la certeza jurídica, pues claramente abre espacios para una renegociación todavía más profunda. Para México, pues le conviene tener en el 2026 cerrado el tema del TEMEC. Todo va a ser complicado para el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum el poder lograr que se hagan las dos cosas, que cierre que entre en marcha la reforma judicial y a su vez que el TEMEC sea una revisión tersa, ¿no? La realidad es que hay muchos temas sobre la mesa en los que pues habrá que discutir y sin duda pues temas de implementación en el actual TEMEC que todavía no se dan. Pero lo que yo creo que sí será muy importante es que la sociedad civil y foros como este sin duda abonan para ello, pues tomemos un rol muy activo, ¿no? Que no se lo dejemos a nadie más que sumemos cada uno de nosotros para asegurar de la mayor forma, ¿no? Ante las circunstancias actuales, que el Poder Judicial goce de cierta independencia, ¿no? Creo que esta sería una de las señales más importantes. Y para el sector farmacéutico, pues las oportunidades son pues que tenemos un nuevo gobierno que esperemos hayan aprendido de los errores del pasado y que busquemos lo que todos queremos, que es que México sea más sano, ¿no? Que nuestros pacientes mexicanos tengan el medicamento, que el acceso al medicamento sea más rápido, que la COFEPRIS sea mucho más eficiente de lo que ha sido el día de hoy, que la regulación ayude y abone para que México pueda traer, por ejemplo, investigación clínica, ¿no? Y claro, la reforma judicial viene a tener una afectación directa a todos, ¿no? Y a todos los sectores, incluyendo el farmacéutico, pero sin duda con un nuevo secretario de salud, con el doctor Kersenovich, pues también vamos a tener un secretario de salud mucho más activo, mucho más participativo y con mucha más experiencia que el anterior secretario de salud, y creo que esta parte es muy importante. También COFEPRIS se renueva con un nuevo mandato, ¿no? Que todavía hasta la fecha no sabemos quién será, y esto pues también abonará para un futuro más promisorio, creo yo, en cuestión de la industria. Ahora, la reforma judicial seguirá siendo un tema. Las elecciones en Estados Unidos se dan en noviembre y quede quien quede, ya sea Kamala Harris o Donald Trump, el que le toque la revisión del TEMEC del lado estadounidense, pues tendrá una disposición de negociar y de renegociar, no nada más de revisar el TEMEC.
Si es Kamala Harris, sabemos que ella fue una de las 4 senadoras que votaron en contra del TEMEC, entonces tampoco está fácil del lado demócrata. Y del lado republicano, pues sin duda la reforma judicial abre frentes para una renegociación mucho más profunda. Entonces, pues nos espera en el 25 y en el 26, pues tiempos complejos en esta revisión. Claro está que para Estados Unidos conviene el que exista y que siga existiendo un TEMEC, pero puede cambiarse importantemente. A fin de cuentas, para el sector farmacéutico, y creo que lo explicaron muy bien anteriormente y no me meteré a los detalles, las afectaciones y dónde nos pegará, como puede ser en las adjudicaciones que bien tocaba el doctor Portales, como en los temas pues del día a día también afectarán, ¿no? Y pues las empresas extranjeras, muchas de las cuales están en AMIF, pues realmente verán a México con ojos de saber cómo esta certeza jurídica se puede promover, ¿no? El gobierno de Claudia Sheinbaum y con Marcelo Ebrard tendrán que trabajar y reforzar, redoblar esfuerzos, porque hoy en la mente de los inversionistas pues está cómo México puede crear esta certeza jurídica. Y si bien empresas como Microsoft anunciaron, o Baxter, ¿no? Anunciaron importantes inversiones en México, estas inversiones ya fueron planeadas y aunque se anunciaron en las últimas semanas, estas inversiones realmente ya fueron planeadas desde hace más de 3 años. ¿No? O sea, no son inversiones planeadas a partir de los cambios sustanciales en las leyes mexicanas y los que se avecinan, porque también otro factor importante es el cambio, la reforma que se quiere hacer a los órganos autónomos en los que se incluye el INAI y evidentemente pues con afectación también importante a nuestro sector farmacéutico. Entonces, realmente, como decía tanto el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, como la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta, pues van a tener que trabajar el doble, si no es que más, pues para demostrar que en México pues es un país que merece la inversión. Y no quiere decir que va a parar la inversión en su totalidad, pero sí un vehículo que pudiera estar yendo a 200 kilómetros por hora por la reforma judicial y por otras reformas que se avecinan, como decía, la de órganos autónomos y otras, pues este vehículo se va a ir alentando de 200 kilómetros por hora que pudiera estar a probablemente 80, ¿no? Es una lástima porque pudiera estar yendo y atrayendo mucho más inversión, mucho más empleo, pero realmente pues esto sí tiene una afectación. Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros es, nuestras empresas ya están establecidas en México, ¿no? Ya están pues día a día sirviendo a los pacientes mexicanos y continuarán haciéndolo. O sea, México sigue siendo un mercado importante para nuestras empresas. Y si buscamos una eficiencia regulatoria, si buscamos mayor acceso, si buscamos una mayor acercamiento con la FDA, con EMA en Europa, con estos reguladores, pues creo que va a abonar bien para que México pueda seguir siendo receptor de las medicinas más innovadoras en el país. También existe una posibilidad con investigación clínica, la cual hemos venido hablando tanto públicamente como con los funcionarios que hoy están entrando a gobierno. Y en investigación clínica para México, pues puede representar no los 200 millones de dólares que hoy atrae, sino más de 4,000 millones de dólares. Y creo que esto es muy atractivo porque estas son inversiones anuales. A cada año se dan las inversiones en investigación clínica, ¿no? Y a diferencia de otras inversiones que se anuncian, que es una inversión total, ¿no? Que no se hace, a lo mejor se anuncian 500 millones de dólares, pero no se hacen anualmente este tipo de inversiones por una sola empresa. En investigación clínica sí. Y aparte que se favorece a un segmento de la población que son los investigadores que no tienen tantas oportunidades como otras pymes u otros sectores de la población. Y siendo pues la presidenta investigadora ella misma, pues
pues creo que hemos tenido muy buena escucha en que la investigación clínica se puede dar en México haciendo unos pequeños cambios regulatorios que permitan que la investigación clínica fluya a México y no se vaya a Latinoamérica. Pero realmente, pues la reforma judicial, ya para finalizar, pues sí, sí justo desacelera las oportunidades que México tiene y pues es una realidad la que vamos a tener que afrontar todos por la industria farmacéutica como todos, porque pues puntualmente pues va a alentar a todo el sistema, tan siquiera en el corto y mediano plazo, pues lo hará más deficiente. Bolivia ha sido un ejemplo de un parcial ejemplo de lo que se puede dar en México y definitivamente pues no, pero bueno, lo hecho está y ahora habrá que trabajar con lo que sigue, que serían las leyes secundarias, forma los órganos autónomos también se escuche, como hemos pedido, ¿no? Que se escuche a la sociedad civil, porque pues hay órganos autónomos que son muy necesarios, no nada más para nuestra industria farmacéutica, sino para el país. Y sin duda en AMIF pues seguiremos trabajando para el bienestar de nuestros pacientes y poder favorecer así también pues la economía mexicana. Entonces, pues agradecer nuevamente de nueva cuenta la oportunidad de estar aquí. Sé que vamos con el reloj atrasado, entonces ya no quisiera abonar más en un tema tan importante que lo han abonado mis colegas en este muy interesante panel. Pero agradecerte, Carlos, y agradecerle también a Medical Expo la oportunidad de platicar y que AMIF, la Asociación Mexicana de Industrias de Innovación Farmacéutica y de Investigación Farmacéutica, pues puedan participar en tan importante panel. Muchas gracias. Al contrario, Larry, gracias a ti por permitirnos escucharte. Creo que sería importante seguirte de cerca, tú que estás por ahí de la mano del conocimiento de estas negociaciones entre Estados Unidos y México. Creo que el día 15 hay un evento importante en el que Claudia Sheinbaum estará al frente de los principales empresarios inversionistas de México. A lo mejor después de ese panel hay algún mensaje también que pueda transmitirnos confianza, certidumbre en poder seguir capitalizando esas inversiones en el mercado mexicano. No sé, Enrique, pero yo me quedo, digo, a su vez, dentro de los invitados que tenemos hay pequeñas, medianas empresas, a la vez de empresas transnacionales participantes. Yo me quedo de repente con esa incertidumbre con la que a lo mejor hemos estado y me gustaría preguntarle al panel de expertos si lo ven correcto, que dentro de las conclusiones, el cierre que pediría por cuestiones de tiempo no fuese mayor a 3 minutos, pudieran compartirnos alguna visión de oportunidades, qué nos recomiendan, qué nos aconsejan desde sus perspectivas, para llevarnos algo tal vez de tarea, de reflexión, de estudio, para poder irnos a lo mejor con un equilibrio dentro de los retos que estamos observando que se vienen y las oportunidades que pudieran manifestarnos tras esta toma de gobierno. Creo que también el mensaje de Claudia ayer fue un mensaje de confianza, fue un mensaje claro de poder contener las inversiones, pero hablemos en temas generales, preguntándole a nuestros expertos qué nos recomiendan, cuáles son sus consejos, qué oportunidades observan y qué conclusiones pudieran darnos del tema, como ustedes quieran participar, si gustan, alzamos las manitas por ahí para ostentar la participación. Adelante, Rafael. Doctor Rafael, si habilitamos su micrófono. Gracias. Otra vez tengo el problema en la computadora. Ah, ya. ¿Listo? Perfecto.
Bueno, sí, Carlos, a mí me gustaría decir que si bien es cierto lo que ha dicho Julio, estupendamente bien expuesto, esos 2000 y cacho de asuntos nuevos cada año llegan solamente a la Suprema Corte. Cuando hablamos de todo el sistema judicial, incluido lo local, estamos hablando de cientos de miles de asuntos que llegan cada año nuevos, más todo el rezago que efectivamente, como decía el doctor Portales, es muy grave. Yo sí veo un intento de desmontar la justicia constitucional con efectos generales, muy claro, porque era la más incómoda a las administraciones públicas, pero también veo que hay oportunidades en un artículo 116 de la reforma que se refiere a la justicia local, en donde la propia justicia constitucional local podrá ser mucho mucho más útil de lo que ha venido siendo hasta la fecha. Amparos locales, acciones de inconstitucionalidad locales, controversias constitucionales en el ámbito local, tribunales disciplinarios que sean menos draconianos que el que se plantea para efectos federales. Ya les decía yo que la relatora de Naciones Unidas para la independencia judicial se ha pronunciado de manera muy tajante sobre el hecho grave de que no se acepte ningún juicio ni ningún recurso contra las determinaciones del Tribunal de Disciplina Judicial. Esto se puede matizar en lo local. Así es que como áreas de oportunidad, yo no veo muchas, francamente, en lo que se refiere al aterrizaje de la legislación secundaria a nivel federal. ¿Por qué? Porque la Constitución, la reforma constitucional es muy explícita, Carlos, en lo federal. Quiere cooptar muchísimo tanto el ámbito de justicia constitucional como el ámbito de justicia ordinaria federal. Son artículos, preceptos, párrafos, páginas de reforma en lo federal. Pero en lo local sí que hay un área de oportunidad. Yo creo que una muy buena posibilidad sería cabildear. Precisamente para que los tribunales locales suban la calidad de sus sentencias, mantengan la formación a través de una escuela nacional, como que se plantea, y la carrera judicial, se olviden de tribunales draconianos para disciplinar las determinaciones, hagan mucho más autónomas las decisiones de las y los juzgadores en los ámbitos local y que cada vez exista una mayor hemos vivido en los últimos tiempos, me estoy refiriendo no a la administración de la Cuarta Transformación, como se llama, sino desde antes incluso de la transición democrática mexicana, un proceso de centralización potentísimo. Prácticamente todas las materias son federales. Ahorita tenemos la enorme oportunidad de ir descentralizando cuestiones que no afectan directamente al pacto federal y que podrían resolverse de manera mucho más autónoma de las determinaciones políticas, gracias al margen que da la reforma en materia local. Concluyendo, en materia federal, me parece que no hay mucho que hacer a nivel de legislaciones secundarias. Creo que deberíamos estar insistiendo en los congresos locales para que tanto las reformas a las constituciones de los estados como las reformas a la legislación secundaria en materia local sean mucho más abiertas a una justicia auténticamente independiente que preserve y no subvierta ni aniquile el principio de división de poderes. Y bueno, pues muchísimas gracias, ha sido un privilegio escucharles y estar en Gracias, doctor, muy agradecido por su participación. Adelante, Nicolás. Gracias, Carlos. A mí me gustaría además complementar, primero, algo que me encantaría que tuvieran en el radar y segundo, un área de oportunidad que yo veo de cara a toda esta coyuntura, ¿no? La primera, y creo que esta motivación de la reforma judicial se nos escapa muchas veces, ¿no? Hay que recordar que de todos los amparos que se promueven en México, el 94% son amparos fiscales. Y estos amparos fiscales vienen de una motivación de poder estar aumentando la recaudación. Hay que recordar también, como les hablaba en la exposición, al gobierno federal se le acabó el dinero desde hace varios años. Y una fuente de crecimiento en los que Pemex ya no es esta fuente de ingresos para el gobierno, sino más bien un lastre. Yo les quiero pedir a todos que no juguemos con las obligaciones fiscales. Viene el SAT, obviamente, con una mano mucho más amplia, o viene obviamente con
desmontaje en la capacidad del sistema judicial para poder defender a los contribuyentes de las acciones tributarias que pueda correr el gobierno para los siguientes años. Y yo les quiero recomendar que no juguemos con esto. Creo que el gobierno no va a jugar y no le va a temblar la mano para poder tener una mayor recaudación. Le hace falta dinero y el gobierno no genera dinero. Eso hay que recordarlo bien claro todos. El gobierno solamente opera con el dinero que le pagamos los contribuyentes. Entonces, un gran consejo, si pudieran salir de algo, con algo de aquí, sería no juguemos con el SAT. Creo que eso tenemos que estar todos preparados y ser muy conscientes que la capacidad recaudatoria irá aumentando y no irá aumentando con más contribuyentes, irá aumentando con que los mismos que estamos paguemos más. Aguas con eso. Hay que tenerlos todo en el radar. El Poder Judicial es precisamente ampliar la recaudación. Y la segunda, la oportunidad. Me parece ayer que el mensaje de Claudia Sheinbaum de la ampliación de los programas sociales, estos 3 nuevos programas sociales que anuncian, y dada la capacidad de atención que tiene el sistema de salud pública en México, derivará que más y más personas acudan a los servicios privados a atenderse. Y eso creo que es una gran oportunidad para todos ustedes. El gasto que hoy las familias destinan para poder atender la salud se ha incrementado. Y ya nos platicaba Enrique Martínez al principio que era prácticamente una industria contracíclica, mientras que todo el país estaba sufriendo los efectos de la pandemia, pues claramente a la industria farmacéutica y de dispositivos médicos le fue mucho mejor, mucho mejor. Entonces, creo que ahí existe una gran oportunidad en la ampliación del gasto de salud de las familias para que ustedes puedan tener ahí una oportunidad muy seria en la parte de genéricos, que es la primera parte que las familias recurren a su atención médica y sobre todo atendiendo al envejecimiento de la población, la parte de dispositivos. Hay que recordar que en México la pirámide demográfica se comienza a invertir de forma acelerada y esto será una gran oportunidad para esta industria. Muchas gracias también por la invitación, Carlos, Enrique. Excelente, maestro Nicolás, muchas gracias. Maestro Julio. Muy breve y retomo lo que decía el doctor Larry Rubin sobre el tema de la posibilidad enorme de inversiones en la parte de desarrollo farmacéutico, de investigación. Como él mencionaba, 4,000 millones no es una cifra chiquita. Este es un tema que desde que estaba yo en la industria veníamos discutiendo de cómo diablos hacemos que Big Pharma pudiera de pronto desarrollar más moléculas en México y de alguna manera hacer alianzas con los centros de investigación mexicanos. Y siempre se quedó ahí un poco el pendiente de cómo podíamos atraer esa inversión. Si vemos en los cuadros de prospectiva de nearshoring que hace el Banco Mundial o hace McKinsey, vemos mucho un incremento importante o sustantivo en los siguientes años en inversiones, sobre todo en manufactura, en computadoras, en equipo de transporte y logística, pero curiosamente en la parte de farma y dispositivos médicos, la diferenciación se está ampliando. Dispositivos médicos creciendo la inversión y en farma, de alguna manera y con el desafortunado marco regulatorio que de pronto se está presentando, vuelve a generarse un inhibidor de que esa inversión crezca y que pudiéramos en todo caso también tomar ventaja en la parte de investigación y desarrollo de moléculas nuevas desde México. Mi comentario es, pese a que se ven todas estas circunstancias un tanto cuanto pesimistas, quiero darle el beneficio de la duda, digamos yo, hacia la nueva administración y que de alguna manera el sector privado estemos muy atentos y muy activos en presionar a la actual administración a que la ruta tiene que ser una ruta mucho más aperturista de libre comercio y de facilitación de la inversión, más que de políticas proteccionistas que no le van a terminar beneficiando a nadie, ¿no? De verdad, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por la atención de todos ustedes. Gracias, Julio. Un orgullo y un honor tenerte de nuevo en este foro y bueno, seguiremos por ahí platicando contigo para que nos presentes un poquito lo que estás viendo ahí en política pública y los cambios que se están ejecutando
en este nuevo gobierno, esta nueva administración. Maestro Enrique, pues nos tocan las preguntas y podemos ser Sí, breves. Por ahí sé que... hay algunas sí que nos están planteando y creo que algunas por ahí ya se ha intentado responder al tanto, pero sí en cuanto a expectativas para invertir en el futuro, particularmente hay una pregunta ahí sobre el crecimiento económico, vinculado también a las oportunidades de desarrollar negocios en cuanto a la posibilidad de invertir en dispositivos médicos, así como temas sobre pues qué va a pasar si en algún momento efectivamente desaparecen los organismos autónomos, si realmente va a tener la capacidad el gobierno federal para respaldarlo. Creo que ya de alguna manera esta segunda fue respondida y creo que en función de también lo que comentó Julio y lo que nos quieran comentar nuestros invitados, es que creo que hay una diferencia notable, mientras que creo que dispositivos médicos tiene una vocación más hacia la comercialización de carácter internacional, quizás pueda compensar de mejor manera antes que la farma, que todavía le faltaría como avanzar de manera importante en las oportunidades de nearshoring, en las oportunidades de comercio exterior. Me parece que estaría mejor parada la industria de dispositivos médicos antes que la farma. Lo dejo sobre la mesa, no sé qué opinión tengan por parte de los invitados, ya ir cerrándonos, porque ya estamos pasaditos. Si alguien gusta contestar, igual Carlos, ¿no? Claro, Enrique, a lo mejor, si me permites contestar, yo creo que difiero un poco de ese planteamiento porque, como bien decía el doctor Portales, esto de la investigación clínica, a diferencia de poner una planta hoy de $200 millones que pueden poner otras industrias y ya no vuelve a haber esa inversión en los subsecuentes años, la investigación clínica al país, y eso es lo que no podemos perder de, de, imagínate México, ¿no? Esto crea no nada más empleo directo, sino estudiado crea 3 a 4 empleos indirectos. Entonces estás hablando de una creación enorme de empleo, una creación enorme de apoyo a las pymes y a las empresas mexicanas. Entonces el ecosistema total se ve impactado de una forma enorme con la investigación clínica que haría la industria farmacéutica. Entonces, lo que tenemos que buscar es que México pueda hacer los cambios en COFEPRIS, que son muy sencillos, para que en vez de que los protocolos tarden lo que hoy tardan casi un año, a que tarden lo que tarda en Argentina, 45 días, porque cuando las empresas farmacéuticas están viendo dónde llevar a cabo estas investigaciones, pues México pierde todo el interés cuando tarda un año en autorizar protocolos. Entonces, el que México pueda autorizar protocolos en 45 días no nada más va a traer una derrama económica masiva, sino también va a traer, y esto es lo más interesante, pues acceso a innovación para los medicamentos más modernos al paciente mexicano. Entonces, tiene un doble efecto positivo y creo que esto ni la industria de dispositivos médicos ni ninguna otra pudiera lograr lo que puede lograr la investigación clínica para México. Y es verdaderamente lo que nos tiene motivados y lo que lucharemos para asegurar que se dé, que COFEPRIS haga estos cambios necesarios en sus regulaciones internas para que México se convierta en un hub no nada más de investigación clínica, sino también, hay una gran oportunidad en bio, ¿no? en biopharma, y ahí es también una oportunidad de atraer de San Diego hacia Baja California, pues también una cantidad importante que están buscando hoy dónde invertir y México puede ser la solución. Estamos hablando que en San Diego nada más aportan 70,000, imagínate 70,000 empleos y muchos de los cuales pudieran estar en México. Entonces, pues creo que hay grandes oportunidades tanto en investigación Sí. clínica como en bio y pues sin duda estaremos trabajando desde AMIF No, sin para lograr esto. duda, tremenda la inversión que estás comentando y pues ahí será relevante entonces que a reserva de lo que hemos platicado hoy, este tema de impulsar la ciencia, la tecnología, la innovación, los protocolos. Hay que recordar que el ENIFARM mostró que hay más de 600 protocolos de investigación al momento en el país, y que pues eso hay que potenciarlo y que creo que ahí hay una enorme oportunidad, como bien señalas, Larry. ¿Algún otro comentario? Gracias, Larry.
Creo que no hay ningún otro comentario. No sé si quiera cerrar, mi estimado Carlos, en términos generales sobre lo que pues tuvimos el gusto de tener a tremendos expertos esta mañana. Sí, totalmente y muy agradecidos. Digo, creo que algo bien interesante está pasando desde hace un par de años, lo hemos platicado con diferentes líderes dentro de la industria, representantes de cámaras, representantes de asociaciones. Hay algo bien interesante que está sucediendo que no existía, que es el que la industria empiece a hablarse entre sí, el que la industria de dispositivos médicos, la industria farmacéutica hagan frentes comunes, fomenten mesas de diálogo, fomenten un criterio único, una misma voz para poder ser atendidos por el gobierno federal, por las administraciones actuales, a pesar de los retos de repente que han existido en ese tipo de comunicación, que esperamos que a través de este nuevo gabinete presidencial pues exista mucha más apertura y es algo que queremos seguir fomentando, que haya espacios de diálogo donde todos estemos enterados de las reformas, de las regulaciones, del frente común que tenemos que hacer entre ambas industrias para trabajar de manera colaborativa entre el ente privado con el ente público. Y bueno, por supuesto agradecer a nuestros expertos, a nuestros ponentes el día de hoy, el doctor Rafael Estrada Michel, el maestro Nicolás Guiarte, el maestro Julio Portales y por supuesto el maestro Larry Rubin. Y por supuesto a ti, maestro Enrique, que siempre has buscado esta integración entre la industria farmacéutica y dispositivos médicos, nos has dado pie a poder tener una claridad total de los números, de los datos contundentes en cuanto a abastecimiento, administración de los recursos en materia farmacéutica y dispositivos médicos y por supuesto los presupuestos que se están ejerciendo durante la actual administración. Y bueno, agradecerle a todos los asistentes por haberse conectado en esta sesión. Seguiremos por ahí mandándoles información de las próximas. Recuerden que nuestro próximo encuentro será durante Medical Expo 29, 30 y 31 en el World Trade Center. Tenemos más de 300 conferencias totalmente gratuitas para la industria farmacéutica y dispositivos médicos. Que puedan acceder a este tipo de información y pues gracias a todos los que nos ayudaron a fomentar este conversatorio. Enrique, no sé si algunas últimas palabras tuyas o de nuestros expertos, bienvenidas. No, yo emocionado de la respuesta que tuvimos de nuestros expertos, agradeciendo su amistad y que nos hayan compartido sus conocimientos, agradecer también a los representantes gremiales que nos estuvieron acompañando. Proporcionarte las herramientas y la información más avanzada en el campo de la tecnología médica. Nuestros webinarios están diseñados para ofrecerte un aprendizaje profundo y práctico, guiado por expertos líderes en la industria de la salud. Síguenos en nuestras redes sociales para estar siempre informado sobre nuestras próximas sesiones y oportunidades de aprendizaje. Únete a nosotros y potencia tu conocimiento y habilidades en tecnología médica.